¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este lunes 16 de diciembre de 2019 les saluda Wendy Monterrosa. Después de más de 2 meses de discusión, las fracciones de Arena, Gana, PCN y PDC aprobaron el presupuesto general del próximo año y el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica por 91 millones para financiar la seguridad. El gobierno y los diputados, salvo los del FMLN, coincidieron en modificar varios puntos del proyecto, como el incremento de $50 a $100 para la pensión de los veteranos y excombatientes del conflicto. Otro de los aspectos cuestionados por los legisladores era el bajo presupuesto de la Fiscalía General de la República, institución que finalmente recibirá un incremento importante. El gobierno, por su parte, se comprometió a reducir en 3 millones la partida para publicidad, que estaba contemplada en 22 millones, y otros 3.5 millones menos para la unidad de tejido social. Además, se aprobó una ley transitoria de amnistía fiscal para recaudar $110 millones y compensar la reducción del déficit del presupuesto, que pasaría de 755 millones a 645. Sobre el rubro de gastos financieros, que tiene un incremento de 114 millones, el Ejecutivo promete transparentarlo. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Ya lo decíamos en la introducción de este programa, damos la bienvenida al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Wendy. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Estamos a sus órdenes. Hay mucho que hablar esta mañana sobre el presupuesto que fue aprobado finalmente por la Asamblea Legislativa después de más de 70 días de discusión de este presupuesto, cuando ustedes lo presentan a finales de septiembre. Algunos señalamientos sobre el plan de gastos, pero coméntanos primero cómo es que llegan a ese consenso con los diputados de las fracciones políticas, a excepción del FMLN, para poder aprobar este presupuesto. Bueno, Wendy, la verdad es que han sido días muy intensos, es verdad, son 70 días que hemos trabajado bastante fuerte para que lográramos esta aprobación en el presupuesto. Sin duda alguna había muchas valoraciones, muchas inquietudes. Fueron prácticamente todos los ministros a la Asamblea, los 3 órganos estuvieron presentes. Y había muchas consultas, ¿no? Surgieron dudas sobre el tema de las plazas, sobre el tema de algunos gastos, sobre incrementos o disminuciones. Realmente fue bastante exhaustivo, una presentación que jamás se había dado, más o menos 220 láminas. ¿Nunca se había presentado de esta manera el presupuesto? La presentación anterior, la del año pasado, tenía más o menos 160 láminas, digamos. Ahora había 60 láminas más de información que eran importantes que la ciudadanía y el Congreso lo tuvieran, ¿no? Entonces, creo que es un presupuesto bastante completo con las prioridades que se logran y que a la medida que fue pasando el tiempo, cada partido político fue diciendo un poco cuáles eran sus consultas, ¿no? Es ahí donde el presidente de la Asamblea Legislativa, pues en consenso y diálogo pues, con el presidente Bukele, pues toma, digamos, la batuta de invitar a los jefes de fracción para que acompañaran un proceso de diálogo en torno al presupuesto. Yo creo que la relación que ahora hay, digamos, entre tanto el presidente Bukele como entre el presidente Ponce es muy buena porque nos ayuda, digamos, a generar diálogo. Y eso era lo que dijimos desde el principio. Este debe ser un presupuesto de diálogo, de consenso, en la cual se puedan superar las dudas que existen, ¿no? Y así fue que se dan, digamos, estas reuniones llamadas por el presidente Ponce. Los jefes de fracción se reúnen y pues ahí decide no llegar, digamos, el partido del FMLN y cierra, digamos, una puerta, digamos, en la cual ellos dijeron que
pues el diálogo no era en esa reunión, sino que era en la Comisión de Hacienda y al interno de la Comisión de Hacienda. Pero en concreto, ministro, ¿qué hizo que se convencieran los demás partidos para poder aprobar este plan de gastos, pues no el FMLN? El hecho no es que se hizo que se convencieran, sino cuál es el diálogo mutuo que debe haber, el consenso. Porque ellos tenían varios señalamientos. ¿Por qué? Sobre Porque el presupuesto. ellos hablaban del tema de los gastos financieros, ellos hablaban el tema de aumentarle a la fiscalía, las dudas que se crearon acerca del tema de las plazas, todo eso se valoró, se les hizo ver pues que no era cierto, que no había tales supresiones de plaza. Supresión es el concepto, pero eso no implica que estás quitando a una persona. Supresión es el hecho de que pasas de una línea de trabajo, se traslada a otra línea de trabajo. Entonces, en el global hay más plazas que menos y no estás quitando a nadie, solo estás trasladando de esta línea de trabajo a esta línea de trabajo. Se crea la línea de trabajo en la misma estructura del ministerio, pero en otra línea. Entonces, había muchas dudas que eran superables y había muchas necesidades, ¿verdad? Se le pidió que se le aumentara a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Consejo Superior de Salud Pública, a la misma Fiscalía, y así fue como vamos aclarando, digamos, la mayoría de los temas, ¿no? Algunos partidos también sugirieron, pues ellos querían presentar un decreto de facilitación voluntaria, y aquí sí quisiera, digamos, aclarar el tema entre qué es una amnistía y qué es un decreto de cumplimiento voluntario. Es importante conocer. Porque ahí hay variaciones que se deben aclarar al público y a la ciudadanía. Ministro, aprobar el presupuesto, ¿qué implica en términos de gobernabilidad? Implica que esto, digamos, este consenso que ha costado, vamos a verlo nosotros en los próximos meses o en el próximo año para poder llegar a acuerdos entre la Asamblea Legislativa y el gobierno. Pues lo que pasa es que estos son signos de gobernanza, de buena gobernabilidad, de signos de transparencia que nos hacen llegar, digamos, a que hay que romper ya el círculo vicioso de la confrontación política, ¿no? Es decir, yo creo que el hecho que haya habido acercamiento político por parte de las fracciones porque había un interés común, y el interés común era que el país siga por un buen rumbo, por un tema de crecimiento, por un tema de bienestar, y eso creo que da muestras muy positivas de El Salvador. ¿Y a qué me refiero con que da muestras positivas? Me refiero al hecho de que esto nos va a llevar a mejores calificaciones de riesgo, mejor nivel de inversión extranjera directa, mejor capacidad para tener mejores empleos. O sea, este es un paso progresivo en el tiempo que nos va a llevar a que el país vaya creciendo poco a poco. Nosotros hablamos de un crecimiento de 2.5 para el otro año, ojalá sea 2.8, ojalá sea 3, ojalá que el promedio de los 5 años de la administración Bukele sea por encima del 3%. Y si es un crecimiento menor, porque hay que recordar que el presupuesto está sobre una base del 2.5%, pero si el próximo año se da un crecimiento menor, tomando en cuenta el contexto internacional y la desaceleración económica mundial que existe. Pues yo la verdad no tengo expectativas negativas al respecto, porque del 100% de países evaluados por el Fondo Monetario, El Salvador es parte del 10% al cual no le cambió su calificación de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hay expectativas de economía doméstica internas que están generando cambios que no lo tienen el resto de países. Entonces, eso es lo que nos mantiene a nosotros la proyección a nivel internacional. Aunque bien, hay organismos como la CEPAL también y el Banco Mundial que sí han cambiado su proyección en la baja de crecimiento. No. El Banco Mundial mantiene la proyección a 2.5, el fondo la mantiene a 2.5, el Banco Central está a 2.5. La CEPAL no lo recuerdo. Ministro, hablemos un poco en términos generales para luego entrar en detalles, pero el presupuesto que ustedes presentaron a finales de septiembre y el que ha sido aprobado, ¿cuáles son las diferencias sustanciales que tiene este presupuesto? Bueno, la verdad es que debo decirte, Wendy, que hay que verlo del lado contrario, es decir,
mantiene los mismos objetivos, mantiene el mismo enfoque, que es en el tema de salud, garantiza, digamos, las nuevas plazas al interior de Fosalud, garantiza el 100% de los medicamentos, prácticamente van 80 millones de medicamentos, van medicamentos que no se habían presupuestado en el pasado, va el mayor inversión para el sistema educativo, van nuevos programas en materia de educación y va el garantizar el 100% de la alimentación de los miembros de seguridad pública y defensa, que es lo que había que hacer año con año. Adicionalmente, Wendy, se incorporan, digamos, el incremento a los veteranos de guerra de 50 a 100 dólares, se incorpora el incremento del bono para los miembros de seguridad y defensa de 400 dólares, aumenta a 700 dólares por trimestre, de los cuales 100 serán mensuales. Es decir, 300 mensuales, y creo que hay una base muy fuerte de integración en los tres ejes de trabajo, ¿no? En el tema seguridad, en el tema bienestar social y en el tema económico. Entonces, yo creo que se garantizan esas prioridades. Cambios fundamentales en el presupuesto son de forma. Es decir, las fracciones dijeron, bueno, nos interesa que todo este tema de los gastos financieros y que había un rubro de otros en el cual se hablaba de bolsones, de canastas, pues no se pasara, digamos, a bienes y servicios, a remuneraciones. Efectivamente, se transfieren esos recursos donde hay escalafones, alimentos, medicinas, mezcla asfáltica, pago de bienes y servicios. Entonces todo eso se pone, digamos, en los rubros de remuneraciones y bienes y servicios, que era uno de los grandes cuestionamientos que había, sí, Wendy. Sí. Y después, pues, todos estos incrementos que se dan a las 4 instituciones que tienen que ver con derechos humanos, incluyendo el Consejo Superior, que es aparte, y se disminuyen, digamos, 3 millones de todas las carteras en materia de campañas de publicidad. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. Hay mucho que preguntar sobre el presupuesto para el próximo año, así que les invito a que participen desde ya en nuestras redes sociales. Aparecerán en pantalla para que nos envíe sus preguntas, comentarios o reacciones de las declaraciones del ministro de Hacienda. Estamos en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp 7318-7627, y también nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos. Seis de la mañana con 53 minutos. Seguimos conversando con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre la aprobación del presupuesto para el 2020. A ver, como usted lo dijo, ministro, uno de los puntos más señalados por los partidos políticos fue el tema del rubro de los gastos financieros. Usted en octubre de este año pues dijo que se había incluido el tema de los salarios, remuneraciones y bienes y servicios en esta partida que generalmente va para pagar impuestos. ¿Cómo va a quedar ahora? ¿De qué forma se va a transparentar este rubro de gastos financieros? Voy a tratar de darte algunos datos, okay, Wendy, de una forma muy rápida para atención de la población también. En el ramo de justicia, 18.2 millones son para alimentación de personal y servicios de alimentación de privados de libertad, 6.7. Eso va claramente en bienes y servicios. 18.1 que estaban en el ramo de defensa, 18.7 millones pasan a bienes y servicios, que es para alimentación de los elementos de la tropa, y 430.000 es para financiar parcialmente las remuneraciones de aquellos miembros que están haciendo tareas de seguridad. La Fiscalía General de la República tenía 5.2 millones,
y esos pasan a pago de sueldos y gastos colaterales de plazas creadas en la ejecución 2019. El ramo de salud, por ejemplo, tenía 2.5 millones, 1.6 pasan a bienes y servicios, que son servicios médicos para ampliar los servicios de salud, y 900.000 son para adquisición de bienes y servicios del Programa de Desarrollo Infantil Temprano. Te doy otro que quizás es el más grande. El consolidado de hospitales nacionales llevaba 28.9 millones, eso pasan 8.6 millones a escalafón salarial, eso es remuneraciones, y 20.3 millones que pasan a bienes y servicios varios, combustibles, productos textiles, servicios básicos, mantenimiento, reparación de bienes muebles. Y así, digamos, fueron cambiando los 104 millones que se transfieren del rubro otros diversos a bienes y servicios y remuneraciones. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué se incluyen estas remuneraciones y bienes y servicios en la partida de gastos financieros, cuando debieron haber ido, pues, en otro lado, ¿no?, donde corresponden? Pues la verdad es que no hay, digamos, una distinción en el manual de transacciones financieras del sector público no financiero si esto podía haber ido en ese o en otro. Es decir, ese es el único rubro en todo el presupuesto que da, digamos, esa amplitud para que las carteras decidieran, digamos, cómo iban a destinar su gasto. A medida que fuimos trabajando, pues este rubro fue enfocándose a esos rubros de remuneraciones y esos rubros de bienes y servicios. ¿Fue una fórmula o maniobra para poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal? Pues no, de ambas formas se cumple con la ley de responsabilidad fiscal, Wendy. Si tú recuerdas, el artículo que se aprueba en 2016 y que se renueva en 2018 es el artículo 10, literal C, que dice claramente: después del periodo de consolidación fiscal, los gastos de consumo o los bienes y servicios y remuneraciones, entendidos como gastos de consumo, no pueden crecer más que la economía. Entonces, el después del periodo de consolidación fiscal implica que eso inicia en enero de 2022. Pero es de reconocer que el Ministerio de Hacienda hace un esfuerzo, Wendy, de autoforzar, digamos, el que vayamos presionando a cumplir esos parámetros, pero no estamos incumpliendo la ley ni de una forma ni de otra. O sea, esta es una forma de exigirse ir cumpliendo ciertos parámetros, pero esos parámetros hay que cumplirlos legalmente en 2022. Ya que habla de legalidad, ministro, ¿no es poco transparente de repente? Y le digo esto porque son de los señalamientos que se escucharon, por ejemplo, a lo largo de toda esa discusión en la Asamblea Legislativa, el colocar estos rubros en una partida que, de acuerdo a la ley presupuestaria, pues dice que debe incluirse para el pago de impuestos, tasas y seguros. No, porque el rubro gastos financieros tiene una cantidad de rubros contables que efectivamente, como te he dicho antes, es el único que tiene un rubro que se llama otros diversos, que no necesariamente está aunado a gastos financieros. Entonces, cuando las carteras del Estado ven que hay un límite que pone Hacienda, no un límite legal, un límite que pone Hacienda, entonces se destina, digamos, los recursos a ese otros. Pero no implica que se estaba infringiendo la ley, no implica menos transparencia, porque sabíamos cuáles eran los gastos, porque se explicaba qué había ahí. Ahora, cuando en la negociación política se dice efectivamente que era mejor pasarlo de un lado al otro y que de ninguna manera se estaba infringiendo la ley, pues no era problema para nosotros hacerlo. Ahora, otra cosa es el discurso político, Wendy, al cual yo trato de aislarme, porque de lo contrario no tengo una razón presupuestaria, una razón técnica presupuestaria. Entonces, el diálogo político fue sobre la base de ese razonamiento técnico, sobre esos razonamientos presupuestarios, que muchos diputados llegaron, consultaron sin ningún problema, pero lo importante era aislarse de cualquier condición política, porque de lo contrario, entonces estábamos hablando señalamientos que no tenían base legal. La ley de responsabilidad fiscal dice que las instituciones no pueden sobrepasar el 3.3% en remuneraciones y bienes y servicios. Exactamente lo que te acabo de explicar, es decir, el artículo 10, literal C, dice: después del periodo de consolidación fiscal,
el gasto de consumo no puede superar el 14%, y para alcanzar ese 14% del PIB, el gasto de bienes y servicios y remuneraciones no puede superar el gasto el crecimiento de la economía. Pero vuelvo y te repito, la primera frase de la ley dice después del periodo de consolidación fiscal, que son 5 años el periodo de consolidación fiscal, 17, 18, 19, 20, 21. A partir de enero de 2022 tenemos que cumplir todas las reglas fiscales. Pero es un proceso para poder ir cumpliendo esos indicadores a lo largo del tiempo. En enero de 2022, la tasa de crecimiento del gasto no debe crecer más que la economía. En enero de 2022. Sí. En ese momento se deben cumplir todas las reglas. La única regla que se debe cumplir en este momento es la del literal A, no la del literal C. La del literal A dice que es el balance primario que debe tener una regla, que en el 2021 debe ser mayor a 0.7% del PIB. ¿Qué es esa regla, Wendy? Esa regla no es más que el indicador principal de sostenibilidad de la deuda pública, que es el que hay que seguir. Ese es el verdadero indicador en todo el mundo, que me mide la capacidad que tiene un país de pagar su deuda pública, su gasto, sin incluir el pago de los intereses. Es una fórmula matemática que nos dice que si ese indicador va creciendo positivamente, entonces el país va en buen camino. El país lleva 8 años creciendo el balance primario. En el momento en que el balance primario, incluyendo pensiones, sea positivo, es que somos un país totalmente sostenible. Ahora, pero en el tema de la deuda, por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno para colocar la deuda en una trayectoria descendente y para poder cumplir en el periodo ese de consolidación fiscal que establece la ley de responsabilidad fiscal a un 68%, dice, o un 60%? La regla fiscal dice que en el año 2030 nosotros tenemos que bajar a 60% del PIB. Entonces, para alcanzar ese 60% del PIB, requerimos hacer un manejo de pasivos, requerimos buscar fuentes de financiamiento más baratas y requerimos que haya crecimiento económico sobre todas las cosas, Wendy. Somos el único país en toda América Latina que con una tasa de crecimiento promedio de 3% somos sostenibles. ¿Ya? Sí, el tema es que por décadas no hemos logrado llegar a ese 3%, ¿no? Si nosotros rompemos ese círculo de bajo crecimiento, seguramente podemos alcanzar ese incremento. Nosotros estamos viendo señales importantes. Yo salgo hoy por la tarde a Estados Unidos. La Casa Blanca nos ha invitado a una reunión el día de mañana a las 9:30 de la mañana sobre el proyecto América Crece para atraer inversión a los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Va a estar México presente para informarnos de las capacidades de inversión privada que van a haber de parte de Estados Unidos hacia los 3 países. Entonces, esa dinámica no la habíamos visto antes. La dinámica de los 1.600 millones de inversión doméstica que han resurgido para el próximo año son importantes. Entonces, hay una dinámica de crecimiento que está jalando positivamente a El Salvador. Y eso creo que no lo habíamos visto en muchísimos años, Wendy. Yo creo que desde la posguerra, en aquellos años 90, donde crecimos 4.6, 5.2, eso no lo hemos visto en muchísimos años y creo que ahora es cuando hay que romper ese círculo de lento crecimiento. Se necesita mucho trabajo, se necesita mayor dinamismo por parte de la inversión pública, por parte de la inversión privada, pero yo creo que el presidente Bukele con su equipo tiene toda la garra para hacerlo, es decir, tiene todo el dinamismo y además hay todo un contexto internacional que le beneficia a El Salvador. Es decir, yo no quiero que le suceda cosas tristes a todos los países de América Latina, pero Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, México no crece más de 1%, y todos debemos crecer. Pero ahora ese contexto internacional le da una visión a El Salvador distinta, es decir, y los inversionistas dicen ¿a dónde quiero invertir? ¿Ya? ¿Y cuál es el país que puede considerarse más seguro?
y entonces buscan a El Salvador como una alternativa, Wendy. Bien. Entonces, vamos a hacer una pausa esos temas y vamos a son regresar importantes. enseguida con estos y otros temas. Regresamos, no nos cambien. Estamos de regreso esta mañana conversando con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Nelson, yo te sigo una pregunta sobre el tema de la deuda y cómo El Salvador puede crecer más. Y me gustaría que viéramos una gráfica del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, que tenemos en pantalla, donde dice deuda del sector público no financiero desde el 2011 al 2020. Y ahí pues está una proyección del tema de la deuda del 70.4% para el próximo año. ¿Qué lectura hace sobre esa proyección de deuda del ICEFI? Que lógicamente también hay que decirlo, y es el peso importante que tiene la parte previsional en la deuda pública, ¿no? Claro, es decir, bueno, primero nosotros estamos proyectando, Wendy, una deuda de 70.2 y no de 70.4. Digamos, hay una diferencia como porcentaje del PIB en esa gráfica que tú estás presentando. Nosotros estamos para el próximo año teniendo una propuesta en manejo de deuda pública que creo yo que la vamos a llevar a la Asamblea. Vamos a llevar una propuesta, digamos, de cómo disminuir las tasas de interés. Para eso necesitamos que cambie la calificación de riesgo país. Yo ya estoy en las gestiones. Una vez que se apruebe el presupuesto, me he comunicado con las 3 agencias calificadoras y les he pedido una revaluación lo más pronto posible, si no hoy en diciembre, en enero, de la calificación país, para que revisen, digamos, la perspectiva, la dinámica de crecimiento y revisar si podemos mejorar, digamos, la calificación de riesgo. Esto lo que va a hacer es que va a disminuir el riesgo país, y el riesgo país se mide en tasa de interés, ¿no? Entonces, además, buscar fuentes de financiamiento, por ejemplo, para financiar el presupuesto, mucho más baratas, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Por ahora se ha aprobado un financiamiento de 645 millones. Esos 645 millones, la autorización es vaya a emitir bonos. Pero debo adelantar que ya nosotros seguramente vamos a ir a la Asamblea a solicitar el cambio de fuente de financiamiento, porque ya el directorio del BESIE nos ha aprobado una línea de crédito de 250 millones para crédito presupuestario, en el cual la tasa de interés va a rondar entre el 2.2 y el 3%. Es decir, si salgo al mercado ahorita a un bono a 30 años, probablemente salga a 7%, si salgo a 10 años salgo a 6%, y el BESIE me lo está dando entre 2 y 3%. Entonces, le estoy bajando considerablemente el costo de la tasa de interés, el costo que tiene que pagar el país por esos 640 millones, ya le bajo 250. Si vamos y buscamos otro financiamiento, digamos con BID o Banco Mundial, y logramos, digamos, una aprobación, pues seguramente vamos a seguir disminuyendo el costo de los intereses, ¿no? Sobre este punto de los 645 millones en deuda, me gustaría que viéramos declaraciones del diputado del FMLN, Víctor Suazo, sobre ese tema. Adelante. No se tiene certeza del destino de este endeudamiento, por lo que es totalmente irresponsable. Lo que sí se tiene claro es quiénes son los que van a ejecutar esta deuda pública que ahora nos va a tocar pagar a nosotros los salvadoreños. Y la va a ejecutar un gabinete de gobierno que en su mayoría ni siquiera ha presentado la declaración de probidad, que es una obligación de ley y que es la herramienta que utiliza la sección de probidad para detectar el enriquecimiento ilícito. Bien, ahí teníamos declaraciones del diputado Víctor Suazo, donde dice que no hay certeza de estos 645 millones. ¿Qué responde usted sobre esto? Pues mire, lo que pasa es que eso es un discurso, ¿verdad? Y eso es lo que se señala políticamente, y por eso te sigo diciendo, Wendy,
que si no nos concentramos técnicamente en el presupuesto, seguramente vamos a encontrar siempre discursos políticos, ¿no? Y creo que en el afán de decir, digamos, varios temas al mismo tiempo, se dicen cosas que no son ciertas. Así como este año, digamos, se determinaron 1.297 millones de dólares para la ejecución del presupuesto, pues este año hay 455, en el 2020, ¿no? Hay 455 millones que es para la brecha del presupuesto, que le da certeza a la masa presupuestaria de gasto público. Así también en el año 2019 se aprobó una deuda que eran 497 millones, que era para financiar la masa del presupuesto público. Entonces, no encuentro el razonamiento técnico, Wendy, de un año con otro, cuando estamos hablando de exactamente el mismo tipo de financiamiento, el mismo tipo de ruta presupuestaria. Entonces, yo no quisiera, digamos, valorar este tipo de discursos que, pues al final son razonamientos meramente políticos. Tengo que hacer una pausa en el tema que estamos hablando, porque vamos a hacer un enlace en vivo con el periodista Víctor Hernández. Él se encuentra en las afueras del Ministerio de Hacienda precisamente, y es que se está realizando una protesta por parte del sindicato. Buenos días, Víctor, adelante con el informe. Si nos comentas cuál es la protesta que se está realizando a esta hora de la mañana frente al Ministerio de Hacienda. Muy buenos días, buen día. Así es una protesta del Sindicato de Salud, Citrasalud, que están protestando acá en las afueras del Ministerio de Hacienda. Como tú bien lo mencionas, ya están cerrados los dos carriles del Boulevard de los Héroes, así que a tomar las precauciones del caso para todos aquellos que vayan a transitar por esta zona. La medida que están tomando los sindicalistas es debido a que dicen que el Ministerio de Hacienda no va a desembolsar uno de los pagos que se les otorga en este final de año, que es un beneficio, es el único beneficio que dicen ellos que tienen al final de cada año. Es un bono compensatorio, un salario compensatorio, son lo que dicen es que reciben cada año, y el Ministerio de Hacienda no lo va a entregar. Debido a esta situación, ellos están haciendo esta medida de protesta para poder hacer el llamado a las autoridades, tanto de Hacienda así como del Ministerio de Trabajo, para que tomen las cartas en el asunto. Vamos a tratar de hablar rápidamente con el secretario general de Citrasalud, el señor Alberto Monge, si nos puede explicar un poco más esta protesta que ustedes están haciendo rápidamente. Muchas gracias por su cobertura y un saludo a su teleaudiencia. Efectivamente, los trabajadores de Fosalud, que no tenemos ninguna otra prestación, a pesar de ser lo que vemos en la noche, día festivo y fines de semana a la población salvadoreña, nosotros no hemos recibido nunca ninguna otra prestación, no recibimos nocturnidad, festividades, escalafón, nada de eso. Lo único que teníamos era un salario compensatorio a fin de año todos los años. Era la única prestación extra. Y en el presupuesto de este año, en el presupuesto del 2019, que fue aprobado en el 2018, resulta que ya quedó aprobada el monto del rubro para esta prestación por 1.8 millones. Y Fosalud tiene autonomía, tanto ejecutar como presupuestaria, todo esto tiene autonomía. Hay un consejo directivo que es el que toma las decisiones. Nos encontramos entonces en la semana recién pasada con la sorpresa de que se nos informa que por indicación del ministro de Hacienda el pago de la prestación no va a ser efectivo, porque el ministro ha dicho que no se puede pagar una prestación de este tipo. Incluso en el mismo consejo directivo se llegó a decir que era un desperdicio de dinero, que era un gasto innecesario para darle a los trabajadores. Por eso estamos aquí hoy diciéndole al ministro de Hacienda en su despacho, que sabemos que está en vivo ahí en Canal 33 ahorita, que no estamos de acuerdo con este tipo de decisiones, que lo que pedimos es que se reconozca el derecho que los trabajadores de Fosalud tenemos. Hacemos un llamado al señor ministro para que libere los fondos y se ejecute el presupuesto ordinario de la institución. No estamos pidiendo refuerzo, es el presupuesto ordinario. Gracias, Alberto. Estas son parte de las declaraciones del secretario general de Citrasalud por eso esa protesta. Les repetimos, el Boulevard de los Héroes frente al Ministerio de Hacienda está completamente cerrado, así que tomar vías alternas. Wendy. Víctor, muchas gracias por tu informe. Buenos días. Ministro, ¿qué responde sobre estas demandas del Sindicato de Salud que hablan que este año pues, no se les va a hacer efectivo este bono que han venido recibiendo todos los años? Bueno, primero creo que es importante aclarar, Wendy, que este no es un tema del ministro de Hacienda, ¿no? Este es un tema
porque hasta donde yo tengo conocimiento, primero, no tiene crédito presupuestario, es decir, es un complemento que no tiene base legal, es decir, no hay ningún acto legal que le dé certeza a ese bono o complemento que se está diciendo. Pero si es un monto que se les ha otorgado a finales de año o en los años anteriores. Es un monto que la Junta Directiva de Fosalud aprueba sin base legal, y debo decirlo de esa forma. Entonces, si la Junta Directiva lo aprueba y deciden pagarlo, páguenlo. Yo ahí no tengo jurisprudencia para decir sí o no. Será la Junta Directiva de Fosalud quien ordene el pago, ¿ya? Si ellos ordenan el pago, yo no tengo jurisprudencia en ese sentido, porque Fosalud tiene una fuente de ingresos y ellos, si deciden pagarse porque les sobró dinero, como todos los años ha pasado, entonces está bien. No soy yo, digamos, el responsable de decir que eso se pague. Ahora, si hay un miembro de Junta Directiva que dice, mire, yo me abstengo porque no encuentro la base legal para pagarlo, pues ahí hay una Junta Directiva. Entonces, es Fosalud quien ha dado marcha atrás de otorgar este monto. Entonces, yo no tengo validez en que eso se pague o no se pague. Es un complemento que hasta donde yo sé no tiene base legal, que no tiene razón presupuestaria, pero que todos los años se lo pagan porque hay economías y con las economías nos pagamos un complemento. Yo no digo que esté bien o mal. Fíjate bien, Wendy, lo que estoy diciendo. Pero ¿por cuánto tiempo se ha pagado este complemento en Fosalud? No sabría decirte, Wendy. Pero el hecho es que aquí hay una junta directiva. Y si la junta directiva decide pagar el bono o ese complemento que no tiene base legal, nuestro representante de Hacienda dice, miren, yo no le encuentro base legal a esto. Voten, pero yo me abstengo. Entonces, si el Ministerio de Hacienda se abstenga de una votación de junta directiva, le da miedo al resto de la junta directiva, pues algo hay que ver ahí, ¿verdad? Pero no asuman una responsabilidad al Ministerio de Hacienda cuando hay una junta directiva presente que decide, como el representante del Ministerio de Hacienda se abstuvo, mejor nos abstenemos todos. Entonces, son decisiones propias de la Junta Directiva, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que aclarar a la población, ¿verdad? Yo tengo muy claro el tema, entiendo que el ministro de Trabajo está buscando, digamos, mediar el tema, pero no es una razón mediar con el ministro o mediar con el Ministerio de Hacienda. Es la Junta Directiva quien tiene la potestad de hacerlo, quien debe tener el coraje de tomar decisiones. Okay. Entonces yo creo que esto es importante para la población. Bien, aclarado este punto, vamos a hacer una pausa y regresamos con más del presupuesto para el próximo año. Regresamos 7 de la mañana con 23 minutos en el estudio. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, con quien hablamos sobre las modificaciones del presupuesto para el próximo año, que fue avalado la semana pasada por las fracciones de la derecha en la Asamblea Legislativa. Ministro, ¿cuánto crece el rubro de salarios? ¿Cómo queda este punto? Los salarios estarían, es más, te los voy a nombrar. Están creciendo más o menos 90 millones de dólares. Tengo el detalle en específico y por eso creo que es bueno que la población lo conozca, ¿verdad? Los salarios, vamos a ver si me das un segundito. A ver, aquí está. Salud incrementa 23.8 el escalafón. Está
el 1.200 plazas para Fosalud por 9.9 millones de estudiantes. Pregunta, ¿el escalafón de salud incluye el 100%? Sí, sí. El complemento salarial en el Ministerio de Educación para los administrativos y docentes, que son 21.6 millones. El escalafón de la Universidad Nacional, que son 3.2 millones. Las plazas para centros penales, que son 1.060 plazas, que son 4.2 millones. Y además hay plazas para centros temporales penales, que son 219 plazas por 1.7 millones. El escalafón policial son $900.000. El financiar 7.300 efectivos son 4.2 millones. La Fiscalía General de la República lleva 226 plazas, que son 4.7 millones. El órgano judicial lleva en remuneraciones 6.9 millones más. La Corte de Cuentas lleva 1 millón más. La Procuraduría lleva 300.000 más. Bueno, como ahora tiene más, se le aumentó a la Procuraduría, entonces al final salen como 90 millones de incremento de remuneraciones. Si ¿Casa presidencial cuánto es el incremento que tiene? No lleva incremento. No lleva incremento, prácticamente los incrementos son en salud y centros penales en el órgano ejecutivo. A ver, dentro de las modificaciones que se han hecho al presupuesto también está el incremento de $100 al bono de policía, soldados y custodios a través de el fondo que se aplica, el impuesto del CES, de la contribución especial, con una reforma que se aprobó. Sin embargo, la aplicación de este impuesto, aprobado en 2015, vence en octubre de 2020. ¿Cómo van a hacer para cubrir? En noviembre, pero ¿cómo van a hacer para cubrir el último mes? Bueno, nosotros hemos proyectado que con el crecimiento de la economía podemos alcanzar 129 millones en el periodo, ¿no? En el periodo que está... ¿Con el crecimiento de la economía del país? 2020. Sin duda alguna, pues es un tema que vamos a ver, que el presidente tiene que valorar, digamos, en el segundo semestre del año para ver si esto continúa o no continúa. Ahora hablamos de proyecciones, no se trata de un monto específico. Pero que ya por ahora en las manos, ¿no? hay una proyección de 129 millones, que esos son recursos que van a servir 100% para financiar el pago de el incremento de $100 mensuales, tanto para personal de la policía como para personal de defensa, Wendy. Entonces, con esos 129 millones que están proyectados en el ejercicio de la ley, consideramos que son recursos que son suficientes para poder cumplir el compromiso del año. Por ahora, entonces, el mes de diciembre de 2020 para el pago del bono de policías, custodios y soldados no queda cubierto. Es lo que acabo de decir, con los 129, claro, pero eso es una proyección, millones, ¿no? Que está... El presupuesto es una proyección, Wendy. Todo el presupuesto es una proyección, por eso se llama presupuesto. Claro, pero hay montos que ya se tienen fijos, ¿no? Es un supuesto que se está proyectando. Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer ver es los recursos del ingreso proyectado para la contribución especial. La proyección es que financien el gasto que está proyectado para seguridad y defensa. Entonces, los 129 millones están considerados para financiar el incremento. Tenemos un mensaje de un maestro a propósito que ha querido dar su opinión sobre esto. Dice: buen día, soy el profesor y director de un centro educativo de Cuscatlán. Aprovechando que está el ministro Fuentes, pregunto, ¿qué beneficio en materia salarial y escalafón lleva el presupuesto 2020? Digo porque existe un comentario, es que el complemento de $100 desaparece, dice. Gracias. Bueno, hay efectivamente lo que mencioné. Hay un decreto que se aprueba en 2016 que le daba un incremento a los administrativos y a los docentes, $30 para los administrativos y 50 para los docentes, me parece que era, y eso genera un incremento salarial de 21.6 millones, Wendy. No sé si es a eso a lo que se refiere el ciudadano docente que nos escribe, pero sí hay, digamos, se está respetando el decreto legislativo de 2017. A ver, otros cambios que se han hecho al presupuesto, y uno de los puntos que fue también bastante criticado fue los 22 millones para el rubro de publicidad. Se ha disminuido en 3 millones, sin embargo sigue estando más alto que presupuestos como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué razón? Bueno, primero hay que decir que estos recursos no están en la cartera de Casa Presidencial como pues para aclarar dudas, ¿no? Estos están en todas las carteras del órgano ejecutivo.
en todo el sector público no financiero y responden a ciertas necesidades de prevención, de seguridad, en materia hacendaria de recaudación, que tienen definido qué campañas son las que se van a trabajar. Por ejemplo, en materia de salud se va a trabajar una campaña contra el dengue porque es mucho más estratégico financiar una campaña contra el dengue que estar financiando una epidemia, corregir una epidemia. Entonces, en materia de evasión es más fácil, digamos, hacer una campaña contra la evasión, acercando a los contribuyentes a pagar, que no recaudar. Entonces, cada cartera tiene una campaña focalizada, trabajada desde la Secretaría de Comunicaciones, en la cual fuimos viendo, digamos, qué era la necesidad en cada campaña. En medio ambiente, por ejemplo, temas de cambio climático; en turismo, la campaña de surf, la campaña de turismo para El Salvador, que va a ser a nivel internacional. Entonces, cada rubro tiene, digamos, un enfoque específico. Bien, vamos a hacer pausa, regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Estamos de regreso esta mañana conversando con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Antes de seguir preguntándote sobre otros temas que son importantes, también vas a agregar algo sobre la protesta. En el tema de FOSalud quisiera explicarle a la población, y no sé si los miembros que están enfrente del Ministerio de Hacienda pues tienen acceso a esta entrevista, ¿no? Pero como me explican, dice que este era un pago, un pasivo laboral que tenían los empleados que estaban por contratos. Cuando se pasan a ley de salarios y se pierden el derecho y ellos quieren seguir teniendo, digamos, ese beneficio. Ahora se quiere seguir beneficiando como pasivo laboral, pero legalmente dice que no hay una figura legal para legalizar ese pasivo laboral. Y por eso es que están sentados o se tienen que sentar con el ministro de Trabajo para ver, digamos, el tema de la reglamentación interna que deben tener. Entonces, no es un tema del Ministerio de Hacienda, no es un tema, digamos, el dar una facultad legal al Ministerio de Hacienda que no la tiene. Entonces, yo creo que es importante aclarar, digamos, a la población y a todas estas personas que están ahí con mucha pena, pues, enfrente del Ministerio de Hacienda, esperando que el ministro de Hacienda resuelva un problema que no le compete al ministro de Hacienda, que es una reglamentación laboral que no tiene jurídicamente una relación hacendaria. Entonces yo creo que este es un tema que deberán resolver en la mesa con el ministro de Trabajo. Bien, dentro de los cambios que se hicieron... Perdón, Wendy, pero tampoco le quiero echar el muerto, como dicen, al ministro de Trabajo. No, o sea, yo estoy con toda la disposición de apoyar en lo que sea necesario, pero que el personal entienda que no es un tema del Ministerio de Hacienda. Bien, sobre las modificaciones que se han acordado entre las fracciones políticas y el gobierno al presupuesto, se acordó un decreto para establecer una ley de amnistía fiscal, y ustedes dicen que proyectan recaudar $110 millones para el próximo año. Se está hablando que eso es una especie de moneda de cambio con el Partido Arena para que ellos puedan dar los votos al presupuesto. Pues la verdad que no, Wendy. Primero hay que aclarar que hay una distinción entre una amnistía fiscal y una ley de facilitación de cumplimiento voluntario o de cumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede darle una amnistía a un pago de un impuesto. Esto es una ley de facilitación para que cualquier persona natural o jurídica que no haya presentado su declaración de impuestos, que se haya retrasado con un pago,
que mire, se me olvidó presentar el IVA, se me olvidó hacer mi declaración de impuestos sobre la renta, pueda ir al Ministerio de Hacienda a presentar su documentación y que no se le esté cobrando multas o intereses. ¿Y cómo quedan, ministro, quienes tienen un amor importante con Hacienda y tienen procesos penales abiertos? También pueden acercarse todas aquellas personas naturales o jurídicas que estén en las distintas instancias, en el Tribunal de Apelaciones, en la Sala de lo Contencioso, que tengan ya que pagar a la Fiscalía alguna deuda, siempre y cuando sea firme, líquida y exigible, ¿no? Entonces, en ese sentido, Wendy, es importante los mensajes, porque se habla, mire, le está quitando, digamos, le está ahorrando el papel al evasor. Mira, al evasor ni siquiera lo conozco, al evasor hay que irlo a buscar, ¿verdad? Esto es para las personas, empresas o personas naturales que tienen algún proceso en el fisco que les hace falta. Y voy a dar un ejemplo bien sencillo para que la gente lo entienda. Por ejemplo, yo necesito comprar una refrigeradora y por X o Y razón me tardé en presentar mi declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, cuando llegue a comprar al comercial una refrigeradora, me van a decir, deme su declaración de impuestos. Y resulta que no la tengo o salgo insolvente. Me voy al Ministerio de Hacienda, me digo, mire, fíjese que yo no presenté mi declaración de impuestos sobre la renta. Ahí en ese momento el Ministerio de Hacienda tiene que cobrarle multas, intereses y recargos. Pero entonces, no da esto, yo solo ministro, presento la declaración de impuestos sobre la renta, pago la deuda que tenía de capital y me dan mi solvencia. Entonces ya puedo ir a sacar mi refrigerador. A ver, pero ¿qué porcentaje de estos hablamos de personas naturales y de grandes empresas o de pequeñas empresas? Estamos hablando de todo tipo de empresas, Wendy, y aquí quiero cerrar, digamos, o explicar claramente el caso. Aquí no hay, digamos, que esto va a beneficiar a los grandes, que esto va a beneficiar a aquellas empresas. No, eso es un discurso. El discurso, vuelvo y repito, Wendy, aislémonos de la parte política que tiene que ver con discursos meramente fraccionarios y tratemos de encontrar razonamiento y objetividad en la medida que es un cumplimiento voluntario para todo tipo de contribuyente. No hay ninguna distinción en lo que presentaron los partidos políticos. Nosotros leímos la reforma y vimos que se puede generar, al igual que en la amnistía que se promulgó en la administración anterior, que reconoció una recaudación de 146 millones, ahora el presupuesto dice esto puede generar 110 millones, es decir, menos de lo que se generó con la ley de cumplimiento voluntario anterior. Quiero que leamos la opinión de Fernando Herrero, exministro de Hacienda de Costa Rica, sobre el tema de amnistía fiscal para poder agregar más a este análisis y las preguntas. Vamos a leerlo en pantalla, por favor, producción, si lo puede poner. Hay varios fragmentos que son importantes. Dice, las amnistías tributarias son injustas, favorecen a los evasores frente a quienes cumplen, son incentivos perversos, señales para que todos incumplamos, crean la expectativa de que habrá una próxima oportunidad en la que nos condonarán multas e intereses e incluso, con un poco de suerte, de que disfrutaremos tasas de oportunidad. Ciertamente no se trataría de una expectativa infundada. Ha sido, por tanto, una regla básica de técnica tributaria, no a las amnistías. Fíjese que yo estoy de acuerdo con Fernando Herrero porque él está hablando de amnistía, no de facilitación de obligaciones voluntarias, obligaciones tributarias, que es acercarse ¿Nos puede explicar la diferencia para que nos quede claro esto de nuevo? Por eso estoy hablando de que hay que separar el concepto de amnistía con el pago de cumplimiento voluntario. La amnistía es el perdón de capital de lo que yo le debo al Estado, ¿verdad? Si yo le debo en concepto de impuestos $100 al Estado, entonces el Estado me está haciendo una amnistía por esos $100. Si yo le doy una ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, le estoy dando la capacidad al contribuyente que se acerque a arreglar su problema y que por arreglar ese problema y por pagar los impuestos que tiene que pagar, no va a haber, digamos, pago de intereses y multas. La amnistía me perdona todo y en ese tema hay constitución de por medio. Entonces,
Aquí hay otros ejemplos. Las alcaldías, por ejemplo, hablan de amnistía fiscal y yo creo que utilizan mal el concepto. El razonamiento técnico, Wendy, es malo porque en Mexicanos o en San Marcos hay leyes de amnistía fiscal y están perdonando para que la gente se acerque. Entonces, pero lo que se aprobó en el gobierno del FMLN era amnistía fiscal. Lo que se aprobó en el gobierno del FMLN era ley de obligaciones de cumplimiento voluntario. Entonces, por eso hay que aclarar conceptos, ¿verdad? Y es importante aclarar estos conceptos. Primero, no hay un tabú de que mire que esto beneficia a los grandes evasores. Primero, los evasores hay que irlos a perseguir, hay que ser duros con ellos, hay que encontrarlos y hacerlos pagar, ¿verdad? Pero esto no es para los evasores. Los evasores son los que no encuentro, los que tengo que ir a sondear sectores, a rascar, a encontrar, ¿verdad? Para poder detectarlos. ¿Por qué? Porque están buscando mecanismos fuera de la ley para no pagar impuestos. ¿Y tiene este gobierno planes y acciones concretas para poder combatir la evasión fiscal? ¿Cuáles son? Claro que sí. Es decir, hay un plan de evasión 2020 que busca, digamos, incrementar el nivel de seguir a los contribuyentes, ir a hacer revisiones. Estamos aumentando personal de 30 revisiones mensuales a 1,000 revisiones mensuales. Estamos analizando otros mecanismos para los productos selectivos al consumo. Cuánto tabaco hay en El Salvador que es contrabando, a eso queremos luchar. Cuántas bebidas alcohólicas hay de contrabando en las zonas, digamos, que tienen que ver con las fronteras de nuestro país. Vamos a luchar contra estos temas de evasión y contrabando muy fuerte para el próximo año. Hay varios proyectos en la mesa que los estamos trabajando con el viceministro de Ingresos y con el director de Impuestos Internos y el director de Aduanas para poder avanzar en este tema. Es decir, no vamos a dar marcha atrás, vamos a ser fuertes en este tema, pero también, digamos, aquellas personas que necesitan solventar un problema que se acerquen a hacerlo. Hacemos pausa, regresamos enseguida, no nos cambien. Estamos de regreso esta mañana, ya en la última parte de la entrevista con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Vamos a leer comentarios y preguntas que nos han llegado en nuestras redes sociales. Dice, pregúntele al señor ministro si el salario también será aumentado porque solo al bono le han hecho incremento. Eso nos ayudaría a la pensión de cada elemento de la tropa. Entiendo que es alguien de la PNC, por lo que dice. Buenos días, señor ministro. Si saben que el empleado Fosalud no tiene ningún beneficio, ¿por qué no se ve en el presupuesto ninguna mejoría para ellos? Vamos con otro comentario. Pregunta, hola, buenos días. ¿Por qué no quieren cumplir el contrato colectivo en el Ministerio de Obras Públicas? Pregúntele, dice. Ministro, sus respuestas. Bueno, primero el último, el tema del contrato colectivo del MOP, bueno, el Ministerio de Hacienda no tiene por qué incumplir nada, digámoslo así. Si hay un contrato colectivo y tiene base legal, seguramente nosotros vamos a apoyarlo. No sé a qué se refiere, digamos, la persona que escribe del tema, pero vuelvo y repito, si hay base legal, nosotros no tenemos ningún afán de detener nada, ¿no? Con el tema de Fosalud, vuelvo y repito, este es un tema que deben de reglamentarlo con el Ministerio de Trabajo, y una vez que la base legal se logre concretar, pues nosotros como Ministerio de Hacienda no tenemos más que cumplir los pagos a los cuales se debe el Estado, ¿no? Lo que hay es que resolver un problema legal que no es con el Ministerio de Hacienda. Y la primera era un tema de defensa o de policía sobre si esto era un incremento o un bono. Es un bono, son de $400, pasa a $700. Eso implica que hay $100 mensuales como bonificación mensual. Aunque la pregunta era si se iba a incrementar los salarios. Si era incremento de salario, no es un incremento de salario. Y sobre el tema de si esto le puede dar una mejor pensión o no, yo creo que bueno, el gobierno está comprometido en trabajar una reforma de pensiones y seguramente es un tema que veremos en el futuro. ¿Se va a incrementar el salario, ministro? Esa era la pregunta. Vuelvo y repito,
este es un bono y no es un salario. Por eso, pero la pregunta era futuro, si se iba a incrementar el salario. Para el presupuesto 2020, no, Wendy. Okay. Este es un bono de Ahora sí nos queda 400 a claro. $700. En la semana pasada también se aprobó los 91 millones para financiar la seguridad con el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Se ha cambiado la distribución de estos fondos o quedan tal cual se habían presentado? El contrato se aprueba, digamos, por parte de las fracciones políticas la primera vuelta, donde se le autoriza la negociación del contrato y la firma, y luego en la segunda vemos, digamos, el proyecto ya como tal, con todo ese enfoque, con cada cartera, para dónde van los destinos, etcétera. Y ha habido algunos cambios, digamos, se dice que ya no va a haber 28 millones que se van a ejecutar, digamos, en el CIFCO, sino que van a ser ejecutados por una institución especializada en capacitación. Entonces se estaba hablando del INSAFORP, creemos que es correcto, que no hay ningún problema, creemos que siempre y cuando cumplamos el objetivo, digamos, el objetivo del préstamo es un préstamo de inversión para prevención social, para entrar, digamos, a esas comunidades donde había mucha exclusión, comunidades prácticamente cerradas, no tienen comunicación, hay que hacer caminos, hay que hacer servicio de agua, servicio de luz, hay que ponerle una clínica, hay que poner un centro de capacitación. Entonces, a esos sectores, a esas comunidades urbanas o rurales que están, digamos, cerradas, son a las que va dirigido el préstamo. ¿Cómo va a ser el proceso para obtener estos fondos y cuándo más o menos se obtendrán? Vamos a reestructurar, digamos, esos componentes de prevención que la Asamblea ha dicho, bueno, que hay que revisarse en términos de capacitación, y vamos a ir de nuevo a la Asamblea a presentar la segunda vuelta y ahí seguramente vamos a dar nuevas explicaciones para dónde, qué instituciones van a ejecutar, digamos, esos componentes de prevención, de educación, de capacitación. Hay otro tema también que es importante preguntar y es la reforma al sistema de pensiones. Actualmente hay 14 propuestas que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. No sé si decir propuestas o iniciativas. Sí. Hay una que entiendo que es una ley que empieza de cero para poder reformar el sistema. Hay otras iniciativas de parte de las fracciones políticas, pero el gobierno ha dicho que está trabajando en una propuesta. ¿Qué tipo de reforma el gobierno podría impulsar para modificar el sistema de pensiones? Bueno, la verdad es que ya hay un compromiso del presidente, la jefe de gabinete, Carolina, también ya lo ha anunciado, digamos que hay una apuesta porque debemos de hacer un esfuerzo por mejorar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene muchas aristas, Wendy, y por eso yo siempre soy lo más cauteloso en este tema, porque cualquier decisión puede impactar positiva o negativamente el sistema, ¿no? Y creo que debemos actuar de una forma responsable. Yo creo que es claro, digamos, que el sistema de pensiones requiere modificaciones grandes. Hay que mejorar la tasa de reemplazo, mejorar la pensión de las personas, que es al final, digamos, donde las personas ven si esto está mejorando o no. Pero esto requiere de un equilibrio, es decir, si vamos a incrementar el gasto del sistema de pensiones es porque tenemos la claridad que hay un recurso que va a financiar, digamos, ese incremento. Y ahí tenemos que jugar con disminuir las tasas de interés de lo que paga el Estado y mejorar la tasa de interés de los fondos de pensiones. Entonces, para eso tenemos que hacer cosas como desvincularnos del FOP. Estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Pero sabe cuándo el gobierno presentaría esta propuesta a la Todavía Asamblea? No, es decir, este es parte de un análisis que el ministro de Trabajo está desarrollando con la OIT, ¿verdad? Y que seguramente lo vamos a ver al interior de los gabinetes, tanto el gabinete social como el gabinete económico. Tendremos que ver, digamos, cómo vamos estructurando y darle formalidad a una propuesta y que el presidente pues nos dé el aval, digamos, a su equipo de gobierno para poder avanzar en este tema. ¿Va a tener esta propuesta un estudio actuarial de base, es decir, que le dé garantía de sostenibilidad? Seguramente tiene que tener un estudio actuarial y todas las reformas que estén en la Asamblea deberán tener una base actuarial, es decir, no podemos o no se puede o no se debería aprobar una reforma a ciegas sin cuantificarla.
Perfecto, ministro. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Wendy. Gracias a las personas que tuvieron la amabilidad de escucharnos. Con esto finalizamos. Muchas gracias. Será hasta mañana. Fuerte abrazo.